Hola amigos, vamos a hacer un vídeo hoy de comparación del misal de San Pío X, que es prácticamente el misal de San Pío V con algunas adiciones muy pequeñas, con el misal de Roncalli, antipapa Juan XXIII, y para que me habían preguntado si eran válida la misa con el misal de Roncalli, yo opino que no, porque tiene muchos errores, no es un misal un poco tramposo, pero vamos a leer lo que dice el señor de este blog, Amor a la Verdad, que él sí sabe mucho de teologías y ha hecho la comparación punto por punto. Yo tengo el misal de Roncal y lo he comparado con el mío de los años 40 y es todo lo que dice aquí es verdad. Bien, vamos a leerlo. Publico de nuevo esta entrada ante la cada vez más frecuente costumbre de llamar misa tridentina o misal tridentino, tal como puede verse en propagandas de comercios y objetos religiosos y librerías religiosas, al misal de Roncalli, Juan XXIII, promulgado en el 62. Creo que esto es un abuso. Las nuevas generaciones y muchos nostálgicos de la misa tradicional han acabado por aceptar el engaño y desconocen totalmente las grandes diferencias entre los dos misales. Esto es lo que se describe a continuación. La siguiente es una minuciosa comparación de la misa tridentina tal y como fue aprobada por San Pío X con cambios o adaptaciones, por ejemplo, nuevos santos que enriquecieron la liturgia de menor importancia respecto al misal de San Pío V, con la misa tradicional, entre comillas, de Roncalli, Juan XXIII, en 1962. Esta última fue objeto del indulto de Wojtyla y del motu de Ratzinger. El misal tridentino anterior a 1962 es desconocido por los actuales tradicionalistas conciliares que aman la misa en latina, a la que frecuentemente llaman con abuso lingüístico tridentina. Misal de San Pío X y misal Roncalli, una comparación sistemática. Después les dejo el link si quieren descargarse el PDF o ver aquí el artículo. El misal de San Pío X fue promulgado por un santo papa canonizado que condenó el modernismo y fue compuesto en colaboración con sacerdotes de una total ortodoxia, eruditos y piadosos. El de Roncalli fue promulgado por un papa que admitió haber sido sospechoso de modernismo, el mismo papa que convocó el Vaticano II para consagrar el ecumenismo y abrió las ventanas de la Iglesia al ayornamiento. Fue compuesta bajo la dirección de Fernando Antonelli, que firmó el documento que promulgó la nueva misa bajo la dirección de Annibale Bugnini, el gran arquitecto de la nueva misa, conocido modernista y sospechoso masón. Bueno, sospechoso nada, era un masón. Lefebvre tenía las cartas de Bugnini con el supremo masón de, me parece que de México. Yo tengo el enlace de esas cartas y tengo las cartas, así se las pongo. En el misal de San Pío X el misal de San Pío X está basado en los principios del catolicismo en materia litúrgica, empleados en el pasado por los papas. Se utilizó este misal sin manipulación desde 1914 hasta la aparición en los años 50 del modernista movimiento litúrgico. El misal de Roncalli, en cambio, se basa en los principios del movimiento litúrgico condenado en varias ocasiones por los papas. No fue más que una obra de transición, según el Bugnini, fue con un compromiso hasta que la liturgia se pudiera construir una nueva en la que el hombre de nuestra época pudiera vivir y sentirse cómodo, entre comillas. Fue utilizado solo 4 años. El misal de San Pío X no innova nada, está a gusto dentro de la tradición, en palabras de Benedicto XIV Lambertini. El misal de Roncalli es un puente que abre el camino a un futuro prometedor, en palabras del traidor Bugnini. En el misal de San Pío X siempre se recitan las oraciones al pie del altar. En el misal de Roncalli se omiten las oraciones al pie del altar el día de la purificación de Nuestra Señora después de la procesión, el miércoles de ceniza después de impartir la ceniza, el sábado santo, el domingo de Ramos después de la procesión, los 4 días de rogativas después de las procesiones y en otras misas según las nuevas características del pontifical romano. En la misa de San Pío X, en los días de menor importancia litúrgica, además de la oración colecta de la jornada, se recitan las colectas de Nuestra Señora y de todos los santos, la colecta contra los perseguidores de la Iglesia por el Papa, de los fieles difuntos, etcétera, etcétera, etcétera. En el misal de Roncalli se suprimen todas las oraciones colectas añadidas a la del día. La celebración de una fiesta de un santo de menor rango o de un domingo se realiza según las rúbricas del misal de San Pío X. En el misal de Roncalli, las conmemoraciones de una festividad de un santo de menor importancia o de un domingo se eliminan o se reducen al mínimo
de una manera en que un domingo ordinario la mayor parte de las fiestas de los santos desaparecen totalmente. Me parece que a Roncalli no le gustaban los santos. En el misal de San Pío X las lecturas de témpora siempre se recitan. En el misal de Roncalli estas lecturas son opcionales. En el misal de San Pío X la epístola siempre es leída por el celebrante en una misa mayor, según lo establecido por San Pío V. En el misal Roncalli el celebrante se sienta en el lado de la epístola y escucha desde allí la lectura, tal y como sucede también en la misa montiniana. Nos suena, ¿no? En el misal de San Pío X la secuencia del Dies Irae siempre debe ser cantada en una misa solemne de difuntos. En el misal de Roncalli, en vez de eso, es totalmente opcional. En el misal de San Pío X el Evangelio siempre es leído por el celebrante en una misa solemne, tal y como fue expresamente mandado por el Papa San Pío V. En el misal de Roncalli, el celebrante puede escuchar el Evangelio mientras otro lo lee. El credo en el misal de San Pío X se lee en numerosas festividades junto con las rúbricas. El credo en el misal de Roncalli fue suprimido en muchas festividades, doctores de la Iglesia, Santa María Magdalena, los Santos Ángeles, etc. El canon en el misal de San Pío X permanece el mismo que en tiempos de San Gregorio Magno. En el misal de Roncalli, en el canon se ha añadido el nombre de San José, así como el canon deja de ser la regla inmutable del culto. Es decir, el canon era lo último que se mantenía inviolable, y el Roncalli metió el nombre de San José. Claro, la gente no se preocupó, pues bueno, es San José, no es nada malo. No, sí es malo, porque estás alterando un canon que llevaba inmutable desde tiempos de San Gregorio Magno. Era como para romper el último tabú, para decir, ya hemos metido mano hasta en el canon. Entonces ya después la gente estaría se acostumbraría y ya no les importaría que después hicieran la misa Novus Ordo. En el misal de San Pío X, el Confiteor, el Misereatur, el Indulgentiam siempre se deben recitar antes de la Santa Comunión de los fieles. En el misal de Roncalli se suprimen. En el misal de San Pío X, en el Benedicamus Domino se dice en lugar de Ite Missa Est, los domingos y durante las semanas de Adviento y Cuaresma, en las vigilias y en las misas motivas. En el misal de Roncalli se suprime, excepto cuando hay una procesión después de la misa. Como le gustaba suprimir a Roncalli. El último evangelio en el misal de San Pío X tiene que ser recitado al final de la misa. Al principio del principio del evangelio según San Juan o el de una festividad que ocurre ese día. En el misal de Roncalli, el último evangelio de la festividad que ocurre ese día se suprime con una sola sesión. No se lee el último evangelio el domingo tercero de Navidad, el domingo de Ramos, el jueves santo, el sábado santo, en las misas seguidas de una procesión, en las misas de Requiem seguidas de una absolución, en varios otros casos según las rúbricas del nuevo pontifical romano. En el misal de Roncalli se suprimen las siguientes festividades: Cátedra de San Pedro en Roma, Invención de la Santa Cruz de San Giovanni a Porta Latina, Aparición de San Miguel, San León segundo Papa, San Anacleto I Papa, San Pedro en Cadena, Santo Estefano Invención, Conmemoración de Santa Vitale, Santa Filomena. Santa Filomena me acuerdo que le tenía mucha raíz. Me parece que también quitaron la de Santo Dominguito de Val, y también me parece que quitaron la de la aparición de Santiago Matamoros. Aquí en España quitaron varias. En el misal de Roncalli se han cambiado los siguientes días festivos: la fiesta de San José, patrono de la Iglesia Universal, en San José Obrero; la circuncisión de Nuestro Señor en la octava de Navidad; la cátedra de San Pedro en Antioquía en la fiesta de la cátedra de San Pedro; la fiesta del Santísimo Rosario de la Virgen María ha cambiado en la fiesta de Nuestra Señora del Rosario. Las siguientes fiestas han sido rebajadas de importancia: San Jorge, Nuestra Señora del Carmen, San Alejo, Santo Ciriaco, Largo y Esmaraggio, Impresión de los estigmas de San Francisco, Santos Eustaquio y compañeros, Nuestra Señora de la Merced, Santo Tomás Becket, San Silvestre, Siete Dolores de la Virgen María. Se han abolido en el misal de Roncalli las siguientes octavas: Epifanía, que data del siglo VII, Corpus, Ascensión, siglo VIII, Sagrado Corazón, Inmaculada Concepción, Asunción, San Juan Bautista, Santos Pedro y Pablo, Todos los Santos, Nacimiento de la Virgen, San Esteban, San Juan Evangelista, Santos Inocentes, Dedicación de una Iglesia.
En el misal de Roncali se han abolido las vigilias siguientes: Epifanía, San Matías Apóstol, Santiago Apóstol, San Bartolomé Apóstol, San Mateo Apóstol, Todos los Santos, Andrés Apóstol, Inmaculada Concepción, Santo Tomás Apóstol. En el misal de San Pío X hay 3 tonos de voces del celebrante audibles por los fieles: secreto y audible para los ayudantes del altar. Y recuerden que hicimos un vídeo sobre eso. En el misal de Roncali se suprimió este 3er tono, o sea, el audible por los ayudantes del altar se suprimió, no le gustaba a Roncali este tono. En el misal de San Pío X el celebrante, cuando está en el lado de la epístola o del evangelio, siempre hace una reverencia hacia la cruz cuando pronuncia el santo nombre. En el misal de Roncali se suprime esta inclinación a la cruz. En el misal de San Pío X, los ritos de la Semana Santa son los establecidos según lo mandado por San Pío V. En el misal de Roncali, la Semana Santa ha sido radicalmente alterada hasta el punto de que ya no es la Semana Santa del rito tridentino, solo han sido necesarios unos cambios cosméticos para ajustarse a los ritos del misal de Montín. Notas finales. La comunión de los fieles. Algunos sacerdotes afirman que se adhieren a los cambios de Juan XXIII por motivos de haber sido promulgados por la autoridad papal. Sin embargo, se niegan a suprimir el confiteor, el misereatur, la indulgencia antes de la comunión de los fieles, tal y como fue establecido por Juan XXIII. Si es oferta, porque yo fui a la misa con la fraternidad sacerdotal San Pío X y estas 3 oraciones se rezan. El último evangelio, el padre, el Bugnini y el masón, expresó el deseo de muchos para que la recitación del último evangelio se redujera drásticamente o se suprimiera por completo. Solo tuvo que esperar unos años, o sea, ya estaban planeándolo. Cambios en las festividades. Observe el perjuicio modernista contra el culto de los santos y contra las fiestas relacionadas con las prerrogativas papales o de las apariciones aprobadas por la Iglesia. Durante la Cuaresma, el misal de Juan XXIII suprime la mayor parte de las fiestas de los santos. A este tío no le gustaban los santos. ¿Y esto qué significa? Qué miedo. Bueno, pues ya está. Les dejo el enlace si quieren en la descripción del vídeo, se lo pueden leer. Estoy intentando encontrar uno que ponga la comparación de San Pío X con el de San Pío V. Parece que San Pío X hizo muy poquitos cambios, me parece que fue nada más que añadir algunos santos, que eso lo han hecho todos los papas. Siempre hay, pues, los santos que van surgiendo los van añadiendo, y eso supongo que es evidente que a San Pío V no le hubiera importado, porque evidentemente eso sí hay que hacerlo. Pero no lo sé, ya veremos a ver si encuentro el artículo. Pues bueno, esto es todo, que Dios los bendiga, la Virgen los tenga bajo su manto.